información, no es lengua nacional ni matemáticas, eso es información, sino la formación valorativa, la identidad, el arraigo, que se sientan pertenecientes a, orgullosos de, y esta serie de elementos de orientación, así como cuando está uno navegando, ¿qué te orienta? ¿Qué puntos de referencia tienes? Esto es lo que debemos de dotar los padres. No por nada el Estado mexicano señala que la adultez está marcada a los 18 años, no después, no antes. Y los 18 años hacia atrás es un ser humano en construcción, en los que tiene que estar cuidada esta formación por parte básicamente de los padres, primordialmente de los padres. Claro. Pero hoy en día, bueno, los padres nos salimos a trabajar, padres, madres, y por el trabajo suponemos que debe estar compensado la suerte principal de ser padres. Yo digo que los hijos que de alguna manera dejamos abandonados por el tiempo que no damos, no en la proveeduría, pueden traer tenis de marca y el teléfono de última generación y estar abandonados. Sí, eso no significa, ¿no?, obviamente, que tengan la atención de la familia. Claro, yo digo que los hijos que un día dijimos querer tener, no están siendo atendidos en la dimensión del compromiso que adquirimos. Y los dejamos a la buena de Dios en muchos aspectos. Ahí es donde vemos que estos jóvenes, con algunas insuficiencias de madurez emocional, pueden llegar a tener frustración, pueden tener estrés, pueden tener decepción, cualquier evento emocional que los hunda, ¿no? Una situación de tristeza, de desesperación extrema, una depresión y llegar al suicidio. Claro. ¿Qué tan frecuente podremos decir que es este tipo de acciones aquí en el estado? Bueno, el estado de Morelos es un estado que sí registra, desgraciadamente, suicidios, sin embargo, no está con la estadística de otros estados más grandes que tienen otras complejidades, digamos, estados fronterizos o estados con una sobrepoblación o estados en donde la migración es muy alta, etcétera. Y bueno, aunque sí se registran datos, no son datos tan alarmantes, lo cual no significa que bajemos la guardia. Sí, definitivamente. Sí, que no. El que no haya igual unas cifras tan grandes no quiere decir que no sea preocupante, obviamente, este tema, ¿no? Que tengamos que tenerle cuidado o ponerle mucho más atención. Claro, con un caso que se registre merece toda nuestra atención. Así es. Bueno, al público lo invitamos a que no se despegue, vamos a ir a un corte. Le recordamos que estamos transmitiendo el día de hoy el tema de suicidio en los jóvenes. Vamos a un corte y regresamos. La Organización Mundial de la Salud señala que el primer país de América Latina que registra más suicidios lo ocupa Argentina, seguido por Venezuela, Brasil y México. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, posiciona a Jalisco a la cabeza de los estados de la República Mexicana que registran mayores índices de suicidios en adolescentes. Enseguida, se ubica Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Tabasco. A este fenómeno se le considera la segunda causa de muerte entre los jóvenes mexicanos después de los accidentes automovilísticos y de los aproximadamente 3.200 suicidios que ocurren cada año en México, son personas de entre 11 y 20 años. Ya estamos de regreso en este espacio. Saludamos a nuestras estaciones de radio y para las personas que apenas nos van sintonizando, el tema del día de hoy es suicidio en los jóvenes. Hace un momento no les dije una instancia donde pueden acudir en caso de que tengan este tipo de problemas. Es la Unidad de Servicios e Investigación Psicológica de la UAM. El teléfono es 372-7533. Se lo repito, 372-7533. En pantalla va a estar apareciendo este teléfono para que puedan tomar nota.
En el siguiente bloque también en un momento les vamos a dar los teléfonos de aquí el psicólogo por si quieren también asistir en caso de que algún familiar conocido o quieran simplemente tener un poco más de información acerca de este tema. Pues continuamos, doctor. Gracias. ¿Cuáles son las razones que se tienen identificadas por las que los chicos y las chicas puedan llegar a cometer este tipo de actos? Bueno, las razones pueden ser múltiples y pueden ser subjetivas. Lo que para usted es algo que pues, ni caso le haría, para mí es fatal. Eso es lo subjetivo. Entonces encontramos que hay desamor, que hay desdicha, que hay infelicidad, que hay miseria, hay pobreza, pero no pobreza de que no como, porque eso es una forma de entender la pobreza, Sí. sino la pobreza de que no tengo accesibilidad a bienes, a artículos, a cosas, al confort. Muchas veces yo creo que también entra esto de las comparaciones, ¿no? Mi Sí, amiguito cómo no. tiene el iPhone, tiene, bueno, la tablet, tiene esto, tiene el otro. Entonces te pones a comprar y dices, yo no tengo esto, a lo mejor lo que algunas personas podríamos decir, bueno, no tienes esto, pero tienes otras cosas, o igual y no le des la Claro. gran importancia, Claro. este tipo de personas Claro. suelen dársela, ¿no? De una Claro. forma más grave. Exactamente, lo que estoy diciendo es como fundamental. Vivimos en una sociedad que por desdicha, por desgracia, se ha convertido como en esquizofrenizante. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene discursos dobles, mensajes dobles. Es como si yo le digo, levántese por favor, y al momento de levantarse le digo, siéntese, vuelves a levantar, que le dije que se siente, levántate, que no me entiendes, que te sientes, o sea, ¿a qué caso, a cuál cosa le hago caso, no? Sí. Bueno, entonces de pronto se nos maneja mucha información de cosas, ¿no? Cosas que son deseables, ¿no? Deseo la tele, y deseo la mesa, y deseo el reloj que trae, y deseo, y deseo, y deseo. Sí. Pero al mismo tiempo la accesibilidad por costo, porque no ni siquiera lo requiero, puede darse con mucha distancia. Sin embargo, sí lo quiero porque traigo el chip de que lo quiero, ¿no? Y si no se da, puede ser hasta frustrante, ¿no? Y yo por eso le encuentro, el que voy a decir puede ser escandaloso para muchas personas, pero así lo pienso, yo le encuentro cierta valía a la piratería. Porque si no puedo traer la ropa de marca que deseo y porque los demás compañeros y amigos y gente con el que socialmente De tu círculo. mi círculo, me reúno, entonces la piratería hace un salvado de alguna forma y si bien no es original, me hace sentir incluido, Así es. ¿no? Podemos jugar un juego de engaño, pero salva muchas otras cosas. ¿Cómo podemos explicar si los padres tienen alguna responsabilidad en este tipo de acciones? Tanto que, bueno, logren suicidarse los jóvenes o que intenten hacerlo. Bueno, y para llegar al suicidio hay también un camino. Ese camino cruza por la violencia, cruza por la depresión y cruza por la adicción. Es decir, es un monstruo de 4 cabezas. La cabeza del suicidio es una de estas varias cabezas, de esta sociedad como está organizada. Entonces las posibilidades para el chico se vuelven caóticas porque muy jóvenes ya quieren cosas. Yo he visto en consultorio casos de niños de tercero de primaria con el teléfono, el mejor teléfono de celular, el mejor en un niño de tercero de primaria. Yo le pregunto al padre o a la madre, les pregunto, bueno, ¿por qué le compraste ese y por qué ese en particular? Sí. Porque me repite la pregunta, sí, ¿por qué ese en particular? Porque no tienen a la mano, porque todos lo tienen y ya lo cuadraron, ni siquiera me dice por qué él lo requiere para estar más accesible a mí, porque yo esté más pendiente de él, no tiene que ver ni siquiera con el vínculo, tiene que ver con el lucimiento, con la competencia, con la moda, con este tipo de cosas. Entonces, estamos viendo entonces que los padres sí tienen una injerencia directa para contestar la pregunta, porque son los formadores de las opiniones de sus hijos, hasta que ellos logren tener un ideario personal. ¿Cuál es el ideario personal? Una escala de valores. Mientras un bebé o un ser humano no puede deglutir un bistec, por fino que sea el corte, pues no tiene ni dentición, ni sistema digestivo madurado. A ver, pensemos en un bebé de 4 meses y le vamos a dar unos deliciosos bocados de arrachera. Arrachera es un buen corte, fino, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el problema? Es un buen corte, es una carne buena, fina. Sí, pero no es la carne, no es el corte.
es la persona que no tiene toda la disposición madurada, dentición, sistema digestivo, etcétera. ¿Cómo le soltamos de pronto libertades a una persona que no sabe digerir, ¿no? El coche que llega a las 3 de la mañana, dinero de más, permisividad, cero límites, etcétera, que no van a poder hacer la digestión, por que supuesto. todavía no tienen las capacidades para poder ellos asimilar, como usted decía, ese tipo de libertades, ¿no? Correctamente. ¿Cuáles son los métodos más utilizados para quitarse la vida? Armas de fuego, básicamente, envenenamiento, ¿no? Y arrojarse, ya sea a las ruedas de un camión, del metro, de una ventana, ¿no? Básicamente, y bueno, siguen en el orden, pues los punzocortantes, ¿no? Cortarse las venas, pero eso ya duele un poco más. Se requiere algo que sea contundente, que por su rapidez sí, ni siquiera lo sufran. Sin embargo, sí se ronda esta forma. ¿Qué pasaría si yo ya no estuviera aquí, ¿no? Sí, como esas ideas, ¿no? Vagas sí, que llegan a... Sí, yo siento que hay una ilusión. La experiencia clínica me dice que hay una ilusión. El suicida, jamás he entrevistado a un suicida que lo consuma, obviamente, pero sí hay otra categoría inferior que se llama parasuicidas. Personas que rondan, que rumian, que están hablando de la muerte, o incluso que ya intentaron y se frustró, o sea, sobrevivieron. Sí. Y cuando les pregunta a este tipo de personas, de jóvenes, qué es lo que pasó, hablan de este sentimiento de frustración, de desolación, de no ser amado, de no ser bienvenido en el grupo, y que se reduce entonces a una labilidad, lábil significa suave, endeble, frágil, a una labilidad emocional. Esa labilidad emocional se va construyendo a partir de los valores, del modelaje que les damos los padres, de la intervención, de nuestras opiniones. De pronto un padre me dice un día, yo no sé, hablaba de su hijo, yo no sé de mi hijo de dónde salió majadero y grosero, porque yo no lo soy. Y le digo, ¿con quién pasa tiempo? Sí, se vuelven vulnerables Y lo al sabrá, entorno. porque si usted no es majadero y su hijo sí, entonces ¿con quién pasa tiempo? Él, el niño, ¿en manos de quién deja a sus hijos? Muy bien, vamos a ir a un corte, vamos a regresar con este tema, pero antes le recuerdo que estamos en Facebook, búsquenos como Voz Es, no se despegue, vamos a ir a un corte y regresamos. Los suicidios en adolescentes, que son generalmente más frecuentes en zonas urbanas, se presentan más en los hombres que entre las mujeres, encontrándose una mayor tendencia entre los jóvenes de 12 a 24 años. La causa no es bien conocida, pero en ella pueden influir factores de tipo biológico, como puede ser la presencia de la testosterona, hormona masculina que incrementa la agresividad, y también de factores socioculturales, como son la menor capacidad del hombre de buscar ayuda, de expresar sus sentimientos, su elección de métodos más mortales. Conforme pasa el tiempo, cada vez son más jóvenes quienes ven en el suicidio la única forma de solucionar sus problemas. En relación a ello, psicólogos de prestigiosas universidades e instituciones de salud de nuestro país indican que esto se debe a diferentes causas. Depresión. Enfermedad que conlleva riesgo de suicidio del 10 al 30% de quienes la padecen, fundamentalmente aquellas depresiones consideradas graves. Malas relaciones afectivas, la falta de comunicación entre padres e hijos. Otros factores adversos son la presión a la que están sometidos los jóvenes ante el constante bombardeo consumista y competitivo, provocando que se planteen metas a veces inalcanzables que les impiden disfrutar de una mejor calidad de vida a la que aspiran. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Continuamos hablando de suicidio en los jóvenes. Como padres, ¿cómo pueden identificar si su hijo está teniendo esta tendencia al suicidio? Bueno, sucede hoy en día que muchos padres no identifican algunas señales